Otros mundos solo en este. Hola, Giro del Terrícola les saluda. Otros mundos solo en este. En esta oportunidad queremos continuar desarrollando la idea de precisamente el dualismo y de cómo el enemigo trabaja los dos extremos opositores en diversas actividades del ser humano, en especial en la política y en la cultura, a fin de manejar él a manera de titiritero todos los hilos que se están en este momento cerniendo sobre el planeta Tierra, y en última instancia pues efectivamente no tiene nada de sorprendente, ya que él es el que gobierna en el mundo, Satanás, nuestro enemigo. Entonces queremos compartirles este pensamiento dualista digno de analizar precisamente la situación que les digo. Sinagogas y ceremonias judías, pero no se realizan en Europa, ni siquiera en Israel, sino en Teherán. Los iraníes están familiarizados con estos rituales, ya que Irán alberga la segunda comunidad más grande de judíos en el Medio Oriente. Los judíos gozan de total libertad religiosa en Irán, pues en la República Islámica hay docenas de sinagogas judías y solo en Teherán hay 13 sinagogas. Los judíos de Irán ofrecen su afiliación a su patria sobre cualquier otra afiliación, incluso si está bajo el lema de la religión. Ven a Israel como un enemigo que debe ser combatido, una entidad que aprovechó la cobertura religiosa para ocupar tierras y matar a un pueblo en nombre del judaísmo. Vivimos con total libertad de religión y nunca tenemos un problema. Desde el inicio de la Revolución Islámica hasta hoy, ninguna sinagoga ha sido sometida a ninguna agresión. Israel es un sistema político sionista que no tiene ningún valor religioso. Utiliza la religión para su ventaja. Los verdaderos judíos no reconocen a Israel porque todas sus prácticas son contrarias a la religión. Bien, como lo acabamos de escuchar de boca del mismo Humayun Samaj, quien es el director de la sociedad judía en Irán, pues prácticamente nos está contando a manera de testimonio que desde la revolución del Ayatollah Khomeini en 1979, esta comunidad judía se encuentra habitando allí en Irán y jamás ha tenido alguna clase de inconveniente o de impasse con los diversos gobiernos que ha tenido Irán desde la Revolución Islámica, ya que no se consideran enemigos de Irán, sino al contrario, son aliados, ya que este grupo judío minoritario no cree en el Estado de Israel que existe actualmente, y sobre todo por el movimiento que lo generó. Veamos entonces qué es lo que ellos precisamente critican, y pues para verlo, pues qué mejor que escuchar un poquitico lo que fue el origen precisamente del Estado de Israel actual. El sionismo es un movimiento político de ideología nacionalista surgido a finales del siglo XIX a raíz del periodista austrohúngaro Theodor Herzl, quien, preocupado por el problema social que el antisemitismo estaba provocando en Europa, organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, en 1897. En él expuso la necesidad de que el pueblo judío estableciera un hogar nacional en términos de raza, religión y cultura. Por ello, no solo es un movimiento político, sino también religioso, cultural y financiero, que apoya el establecimiento de la religión judaica, la cultura hebraica y la construcción de una economía fuerte por y para el pueblo judío. Bien, tenemos entonces que el sionismo fue precisamente fundado por este señor, fue una idea precisamente política de Theodor Herzl, quien pues prácticamente lo que formó fue un movimiento político de ideología nacionalista, de una ideología nacionalista que estaba precisamente muy en boga allí en el siglo XIX en Europa, ideología nacionalista que pues precisamente podemos observar que existió a la hora de unificarse el imperio alemán en el año de 1871. En el mes de enero, el día 18, fue la unificación de las diversas partes dispersas de Alemania, y es cuando surge el Estado moderno alemán. Pues también sucedió con Italia. Nos damos cuenta que el general Garibaldi, el comandante Garibaldi, unifica Italia también 10 años antes, en el año de 1861, y es importantísimo tener en cuenta estos movimientos, ya que pues precisamente fueron los inspiradores para que también surgiese este movimiento sionista instaurado precisamente por
por este señor Teodoro, pero que lo más interesante es que pues precisamente también dentro de este Estado de Israel contemplado por ellos, pues ellos buscan esa legitimidad como Estado, clavando sus raíces pues precisamente en la Biblia, ¿cierto? Y esta la forma en que ellos clavan las raíces en la Biblia, que precisamente a raíz del último conflicto que han tenido con estos grupos de Hamas allí en Palestina, declaró ellos harían cumplir la palabra del Señor en Isaías 60:18. Y bueno, aunque Benjamín Netanyahu dice que harán cumplir Isaías 60:18, es importante tener en cuenta que los tiempos de Dios y los tiempos de las profecías bíblicas solamente los conoce Dios, que no sé hasta qué punto sea delicado o peligroso que alguien se abrogue el derecho a decir que Él va a hacer cumplir una profecía que está escrita en la palabra. Entonces, de tener en cuenta, de observar con bastante cautela las declaraciones hechas por el primer ministro del gobierno de Israel, sin quitarle pues gravedad a lo que haya sufrido ya hace bastantes días con la invasión que vivió por parte de Hamas, pero también sin olvidar la cantidad de civiles muertos dentro de la ofensiva que ha llevado a cabo el Estado israelí, amparados supuestamente en su derecho a proteger la tierra que de una u otra manera consideran haber ganado en la guerra de los 6 días. Como quiera que esto no es lo más importante a analizar, sino que estamos inmersos precisamente en este dualismo que surge en el ejemplo de esta población pequeña de judíos viviendo en el país del enemigo, en la boca del lobo, dirían la mayoría, judíos viviendo en Irán. En Teherán tienen 13 tienen 13 sinagogas, y creo que en el resto del país se suman bastantes sinagogas allí en Irán. Entonces, y que pues no están de acuerdo con el gobierno que se ocasionó a consecuencia, con el Estado que se ocasionó a consecuencia del movimiento sionista que surgió por allá en 1897, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esta situación, cómo la maneja el enemigo, ¿no? Esos hilos invisibles, por dónde van, ¿no? Llevando de una o de otra manera la creación supuestamente de salidas, de puertas de escape filosóficas, intelectuales, de interpretaciones religiosas, y tratar de estar siempre él ahí metido, tratando de confundir al ser humano, generando conflictos, generando violencia. Otros mundos solo en este.